Seguimos con más información aquí en Noticias Oromar. Ya nos acompaña Cristina Reyes. Ella es binomio presidencial, candidata a la vicepresidencia por el movimiento Amigos. Saludamos, muchísimas gracias por acompañarnos en Noticias Oromar. Antes de empezar con las propuestas que va a plantear precisamente este binomio presidencial, me gustaría un poco conocer su criterio alrededor de la presidencia que asume el correísmo en la Asamblea Nacional. ¿Cree que tenga un giro en la agenda legislativa en estos cortos meses que van a asumir la presidencia? Bienvenida. Pedro, muchísimas gracias, un saludo para toda su distinguida audiencia, siempre un placer estar aquí en la provincia de Manabí. Pues bien, esta asunción de la hoy nueva presidenta Viviana Veloz es lo que corresponde en cualquier legislatura. En este momento el presidente Henry Kronfle se postula a la presidencia, entonces ella asume, lo que nos en lo personal desearle mucha suerte. Sí puede variar la agenda, sin duda, porque es el presidente de este máximo organismo de la función legislativa quien define los temas junto con secretaría. Sin embargo, también vamos a atravesar un periodo presidencial, electoral, en el que probablemente la atención recaerá ahora en los candidatos y en la campaña. Pero, en fin, eso no quiere decir que ellos vayan a descuidar sus últimas labores y que el presidente, no sabremos con qué sorpresa, dicen ahora que nos van a enviar la nueva ley no más apagones, ahora sí, ya no. Entonces, quién sabe con qué sorpresas nos puedan salir. Claro, le hacía esta pregunta es porque ha existido esta pugna de poderes entre el correísmo, también se suma algo del social cristiano, con el oficialismo o el ejecutivo. Y entonces, asumiendo ya el poder de la presidencia nacional, aunque la presidenta Viviana Veloz salió con un discurso aparentemente conciliador, ¿cree que se mantenga esa tranquilidad en la Asamblea durante estos próximos meses? Ya lo veremos. ¿O se ahondaría esta pugna? Ya lo veremos. Nuestros legisladores nunca dejan de sorprendernos. Sin embargo, las multicrisis que está viviendo el país hoy, la crisis de seguridad, la crisis energética, ameritan un comportamiento serio y responsable. Es lo que reclamamos de todos, independientemente de quién lidere la función legislativa. Le voy a hacer una pregunta, pero con mucho cariño y respeto, como siempre lo hacemos. Usted fue asambleísta nacional y en serio que hizo protagonismo desde el legislativo. Pasó a ser parlamentaria andina, que tengo entendido que renunció para ser candidata a vicepresidenta, y hay como que hubo una especie de opacidad en su protagonismo que alcanzó en la Asamblea Nacional. Ahora va de candidata a binomio presidencial por el movimiento Amigo, y no cree que se desaparecerá políticamente porque va en un movimiento que está dentro del pelotón de rezagados que probablemente no tenga aspiraciones o posibilidades. Si no supiéramos que tenemos la posibilidad de llegar, no estaríamos en esta contienda, Pedro. David venció a Goliat no por fuerza y no por imponerse a veces como hacen los políticos ecuatorianos como el más machisto, sino por estrategia y por inteligencia. Y sabemos lo que tenemos que hacer. Hay un espacio importante. El ecuatoriano está harto de esta polarización del correísmo, anticorreísmo. Hoy el presidente, en vez de erigirse como un estadista y darle soluciones al país, a la crisis energética y de seguridad, ¿qué está haciendo? Confrontando con todo el mundo, peleándose con todo el mundo, mostrando ineficiencia y falta de gestión. Hay un espacio que vamos a ocupar el binomio de Juan Iván Cueva y quien les habla para poder encarnar ese liderazgo que le hace falta al Ecuador, esa capacidad y firmeza para realmente poder dar solución a los problemas que tiene el país, hacerlo con empatía, hacerlo con cercanía. La provincia de Manabí es una provincia que tiene un potencial enorme y que no es justo el trato que está teniendo en los últimos años, en la cual se le ha desplazado. Hay un potencial que se debe recuperar a través de la descentralización de muchas de las competencias que deben pasar a ser parte del Consejo Provincial, como el manejo hídrico, como convertir a Manta, en este caso, a través de una concesión de su aeropuerto, en el punto de entrada de Asia-Pacífico a Sudamérica y América Latina, potenciar más su puerto. Hay que hacer muchas cosas, pero eso se hace con liderazgo, y aquí estamos para hacer realidad sus sueños. ¿Y qué va a hacer David para vencer a Goliat? Es decir, ¿qué va a hacer el movimiento Amigo, su candidatura o su binomio presidencial para lograr llegar a una segunda vuelta ante un país que está, como usted lo menciona, en una multicrisis que fácilmente no creo que se pueda resolver, pero que se necesita liderazgo y también se necesita recursos para financiar los proyectos que están desfinanciados y por supuesto también encarar esta guerra interna que tenemos los ecuatorianos para combatir a las mafias delincuenciales, que hasta ahorita poco o nada se ha hecho de lo que se quiere para devolverle la tranquilidad a los ecuatorianos? Sí, sabemos que nos enfrentamos a grandes maquinarias, a grandes billeteras,
pero hay algo que nos acompaña también y es la cercanía con la gente, es la capacidad de movilizarnos ¿Y eso es en todo el país. Más allá de la propuesta. Creo que tenemos una ciudadanía cada vez más informada, una ciudadanía que está todo el tiempo leyendo, contrastando, escuchando, que ya no come cuento porque te ponen 2 o 3 TikToks. Claro, pero hay un 40% que aún está indeciso. Hay un porcentaje enorme de gente que está indeciso. Y esos del 20% se deciden casi al final. Usted sabe también que este es un país para las sorpresas. Nosotros vamos a hacer la sorpresa de estas elecciones. Juan Iván Cueva, y quiero aprovechar este espacio para presentárselos, es un joven de 39 años del sur del país, de la provincia de Loja, una amplia experiencia en lo privado, pero también algo que le acompaña que va a ser fundamental para resolver esas multicrisis que usted menciona, Pedro. Él es experto en energías renovables y le plantearemos al país no solamente una solución momentánea a este estiaje, esta crisis que estamos teniendo, sino la diversificación de nuestra matriz energética a través de las energías renovables como una fuente de desarrollo y como un potencial importante de generación de energía. ¿Apuntar a la energía térmica? En la energía genotérmica el país tiene las condiciones geográficas para hacerlo, pero creo que la energía solar nos favorece fundamentalmente y se pueden construir granjas solares. Tenemos que debe explotarse el gas, también sirve para efectivamente potenciar esa planta termoeléctrica que tenemos en el país. Hay muchas soluciones, las estaciones geotérmicas, algunas están obsoletas, otras habrá que darles mantenimiento, las hidroeléctricas también presentan dificultades. ¿Por qué hemos llegado a este punto? Qué tristeza ayer venir a Manta, que siempre está vibrando con sus colores, con su música, completamente apagada, por la ineptitud. El país, por supuesto, pero también los ayer... Los negocios están deprimidos. La gente está perdiendo su empleo, las personas que tienen a sus familiares enfermos, imagínense el dolor, la angustia, que la medicina no esté bajo refrigeración. No ha habido una capacidad de prevenir, de prevención. Lo de la barcaza que ha venido es una cosa temporal y muy cuestionada en la parte contractual. ¿Por qué no estamos invirtiendo, estamos gastando $1.000 millones para recuperar o para salir de esta crisis? Usted tiene toda la razón. Cuando se podría haber invertido en estas granjas solares, cuando se podría también ir hacia una autogeneración de las grandes industrias, de las zonas productivas, con incentivos, con créditos y con todo un aparataje que el Estado tiene que proveer para la autogeneración. Son soluciones viables, pero las energías renovables tienen que ser una salida. Ya, pero tampoco podemos dejar de conocer y de recordar cómo quedó el país a partir del 2019. Recuerde que no quedó la mesa servida. Recuerde que después nos vino la pandemia y que tuvo que utilizarse ese recurso, ese dinero para financiar la vida de los ecuatorianos. Es decir, que estas situaciones económicas es probablemente una de las causantes de que no se hayan dirigido estos recursos para solventar esta crisis energética que tenemos los ecuatorianos. No necesariamente. Todos los países de América Latina han pasado, después de la pandemia, periodos de recesión. Muchos han tomado algunas medidas más eficientes que otros. Claro, seguramente dejaron reservas nacionales e internacionales de esos países, nosotros no lo hicimos. Recuerda usted que en el Ecuador se aumentaron los impuestos supuestamente para mejorar ciertas circunstancias, la de seguridad. Yo no veo que la seguridad ha mejorado. ¿Por qué Colombia sí, a pesar del estiaje, porque todos estamos atravesando las mismas situaciones de la naturaleza, ha logrado tener... Por previsión. Colombia apuntó a la planta termoeléctrica y tienen esa previsión. Porque hay institucionalidad. Mire usted que en Hidrotuambo, que es en la región de Antioquia, producen más del 25% de la energía del país. En Medellín hay empresas públicas que sí son eficientes. Al país le ha faltado institucionalidad. Y aquí tengo una pregunta clave, y es lo que hizo Colombia. Colombia no estatizó sus recursos, ni siquiera el tema petrolero. Tiene una empresa entre privada y pública. ¿Nosotros vamos a mantener el estatismo de la producción petrolera, de estos recursos, de estos sectores productivos, o tenemos que buscar esas alianzas público-privadas para sacar adelante el país, buscar inversiones privadas extranjeras? La gestión de ¿Qué plantearán ustedes, por ejemplo, en ese aspecto? Lo público no tiene que ser sinónimo de ineficiente. Le vuelvo un ejemplo de Medellín. Pero hasta el momento sí lo es, lamentablemente. La empresa pública de Medellín es pública, la empresa pública de Medellín que gestiona el tema de energía, servicios básicos y demás, hasta cotiza en bolsa, le ha permitido a Medellín tener hasta esta hidroeléctrica enorme y generar recursos para una ciudad bellísima que, por cierto, también superó ese episodio de violencia terrible de los 80 y los 90, y Ecuador puede hacerlo a través de firmeza en los operativos táctico-militares, pero también de una intervención social a través de arte, música, cultura, canchas deportivas. Sí se puede hacer. Pero lo que usted menciona es un elemento importante. Las alianzas público-privadas si hay seguridad jurídica, si hay liderazgo, si hay atracción de capitales internacionales, si hay licitaciones de grandes proyectos estratégicos, pueden ser un socio aliado importantísimo para que grandes zonas puedan desarrollarse. No hay que tener privado y hay que hacerlo con transparencia. Hay que hacerlo con transparencia, y yo creo que eso es el equilibrio de este mundo, que lo público se equilibre con lo privado. Este proceso recién empieza, seguramente en el camino estaremos nuevamente conversando y con mucho más tiempo para hablar de otros temas importantes. Y aquí está nuestro querido y apreciado colega Erwin Valenzuela.
Valdivieso, que va de candidato sí, a asambleísta, sí, ¿no? Eso también comentarles que a Juan Iván y a mí, Yacu Pérez, nuestro candidato a asambleísta Yacu nacional, Pérez. María Teresa Velázquez, una manabita, es nuestra candidata parlamentaria andina, y Erwin Valdivieso es nuestro candidato por el Distrito Sur. Ustedes ya lo conocen, un periodista muy reconocido y vicealcalde. Vamos a ver si lo invitamos, a ver Cotoí. si hacemos un ring aquí en Perfecto, entrevista. yo me apunto. Muchísimas gracias, mi querida Cristina. Muchas Vamos a la gracias. pausa publicitaria, ya regresamos de inmediato.